Hola hermano, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro programa más de Catequesis Viviente. Para nosotros es un privilegio estar nuevamente aquí en FeTV, el canal de la misericordia, compartiendo con ustedes el catecismo de la Iglesia Católica. Está con ustedes su hermano Roquel Cárdenas. Como es nuestra costumbre, siempre vamos a exhortar mientras Dios nos dé vida a que nosotros como católicos tomemos responsabilidad del sostenimiento de la Iglesia y de las obras que la Iglesia nos regala. Porque es fundamental que nosotros, los laicos, a los que Dios nos permite desarrollar nuestra actividad en el mundo y por lo tanto podemos tener más facilidad en los accesos a los bienes materiales, tomemos un compromiso para colaborar con las necesidades de la Iglesia. De esta manera nos hacemos solidarios y también contribuimos con nuestra parte para el bienestar del cuerpo de Cristo. Y para ello, FeTV también es una oportunidad importante. Recuerde, este canal, un canal católico que pretende llevar el Evangelio a todos los rincones de este país y más allá. Y por lo tanto, canal que es llevado adelante por nuestra Iglesia y no tiene fines de lucro. Para el sostenimiento de FeTV, nosotros solicitamos 3 cosas en concreto. Primero, obviamente hágase parte de la familia. Si solamente ve un programa, vea 2, vea 3. Enamórese de la programación porque la hacemos con mucho cariño para que todos podamos aprovecharnos de ella y edificarnos con algo que realmente enriquece el espíritu, da paz, da alegría. Esto es lo importante, para eso hacemos esta programación. En un mundo oscurecido por la maldad, por las malas noticias, FeTV viene a ser una luz que viene a ayudarnos a todos a acercarnos más a Dios. El otro aspecto importante es la oración. De hecho, parte de la programación de FeTV está imbuida en la oración, porque sin oración no podemos hacer nada. Por lo tanto, nosotros queremos definitivamente exhortarlos a que oren sin cesar, por el bien de la Iglesia, por el bien de nuestra familia, de nosotros mismos, del país, del mundo y de esta obra. Esta obra va a poder seguir adelante si usted lleva adelante la oración. Con oración podemos alcanzar muchas cosas maravillosas y sin oración, del punto de vista espiritual, nada podemos alcanzar. Importante, ore por esta obra. Otro aspecto importante que debemos también dejar en claro es que FeTV requiere de que nosotros también aportemos los bienes materiales. Muchas de las personas que estamos acá somos voluntarios, sin embargo, eso no significa que el canal no tenga gastos. Como todos saben, el canal tiene que darle mantenimiento a su infraestructura, pagar los servicios de energía eléctrica, comunicaciones, agua potable, los salarios, comprar equipos, dar mantenimiento a esos equipos, el transporte y tantos gastos que ya usted puede imaginar para que esta programación pueda seguir adelante. ¿Cómo usted puede donar desde el punto de vista material? Puede usar las tarjetas Visa, Clave o Mastercard. También puede hacerlo a través de los bancos donde Dios ha permitido que tengamos cuenta. El Global Bank, el Banco Nacional, que tiene sucursales en cada cabecera de provincia, es decir, a lo largo y ancho del país, y finalmente el Banco General. En todos, la cuenta nuestra se llama igual, Fundación para la Educación en Televisión, FeTV, Fundación para la Educación en Televisión, FeTV. También puede hacer su donación definitivamente a través de la banca en línea o de manera presencial. Finalmente, para los que tienen cuenta en el Banco General, pueden hacer uso de una aplicación que es propia de un celular, que se llama el Yapi. Si usted tiene cuenta del Banco General, simplemente busque el Yapi y cuando está dentro del Yapi, busque en el directorio, no con un número telefónico, sino el directorio FeTV 05 y ahí puede hacer su aporte. Siempre recuerde, no es importante el tamaño de su aporte, sino el amor y la caridad, la entrega con que usted hace esa donación por amor a Dios. Recuerde que muchas pequeñas donaciones hacen una montaña de amor que hace posible que la obra siga adelante. Nunca se detenga porque piense que es poco lo que da. Lo peor sería no dar. Bueno, seguimos adelante con el tema que estamos hablando a lo largo de estos días,
que es sobre nuestro Señor Jesucristo a la luz del Catecismo de la Iglesia Católica. En esta ocasión vamos a entrar en un tema espeso, que es hablar sobre la muerte redentora de nuestro Señor. Vamos a pedirle a nuestro productor que nos ponga el siguiente numeral del Catecismo para proceder a leerlo y comentarlo. Estamos la muerte redentora de Cristo en el designio divino de salvación. Jesús entregado según el preciso designio de Dios. Numeral 599. La muerte violenta de Jesús no fue fruto del azar en una desgraciada constelación de circunstancias. Pertenece al misterio del designio de Dios, como lo explica San Pedro a los judíos de Jerusalén, ya en su primer discurso de Pentecostés. Fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios. Hechos 2:23. Este lenguaje bíblico no significa que los que han entregado a Jesús, Hechos 3:13, fuesen solamente ejecutores pasivos de un drama escrito de antemano por Dios. Bueno, aquí la muerte redentora de Cristo nos muestra una enseñanza fundamental para nosotros, sobre todo desde el punto de vista de nuestra vida. La muerte en sí, si bien es cierto, trajo un bien, el acontecimiento en sí es un mal, porque tomamos al inocente, tomamos el ser más puro del universo, que es el Hijo de Dios hecho hombre, y lo crucificamos y le hicimos pasar todo tipo de vejámenes. Sin embargo, Dios quiso usar esa injusticia, esa maldad de nuestra parte, la humanidad, como un sacrificio agradable a Él para salvarnos a nosotros de nuestros pecados. He ahí un acontecimiento que, como el Catecismo nos muestra, es un misterio, porque a la vez Dios no quiere en sí misma ese sufrimiento que su Hijo pasa, pero lo permite que el libre albedrío nuestro, y culpables para los que hemos participado, ya sea de manera material o de manera espiritual. Recordemos que ya habíamos hablado que todos somos responsables de la muerte de Cristo. Todos hemos contribuido, si no materialmente, con nuestros pecados también a ese sufrimiento y muerte de nuestro Señor. Entonces, somos culpables. Sin embargo, ese acontecimiento malo que Dios permite saca un bien mayor de Él. He ahí este misterio donde definitivamente es difícil de explicarlo, pero podemos con San Pablo repetir que todo lo previene Dios para el bien de los que le ama, inclusive las cosas que pueden parecer o de hecho pues, son un mal, pero Dios puede sacar cosas mayores y mejores de él, de eso, y de ahí vemos un ejemplo. Por lo tanto, como el Catecismo explica, si bien es cierto, está dentro del plan de Dios, de la voluntad divina, y de hecho Jesús se somete como cordero al matadero obedeciendo al Padre, no significa que somos inocentes los que de alguna u otra forma hemos participado en ello. Que el hecho de que sea parte del plan de Dios no significa que los actores sean simples marionetas inocentes dentro de un juego de ajedrez de Dios. No, somos responsables de nuestras acciones que hemos hecho con plena libertad y conocimiento, aunque Dios use de esas acciones para sacar un bien mayor o incluso lo sepa y lo permita. Entonces, esto es importante. Por eso, eso nos va a ayudar a nosotros a vivir en la fe de que estamos bajo la providencia divina, en medio de las cosas que nos agradan y en medio de las cosas que no nos agradan. Esto es muy importante para nosotros, saber de que no somos una hoja llevada por el viento, o peor aún, como algunos piensan, una hoja sometida a los vendavales del mundo. Entonces, esto es fundamental. Esto es fundamental para que nosotros no vivamos pensando que estamos bajo el arbitrio del demonio o del mundo, o de la carne o de las maldades de los hombres, sino estamos bajo la guía de la mano providente de Dios. Depende de nosotros mantenernos en su gracia y bajo su voluntad, y en medio de las cosas que nos puedan pasar, que nos agraden o no, que nos traigan alegría y gozo o sufrimiento y tristeza, sabemos que todo eso lo previene Dios
y sabemos que como Padre Providente eso es para nuestro propio bien. Ese es el misterio de vivir bajo la voluntad del Padre de manera dócil y no rebelde. Vamos a pedirle a nuestro productor que nos ponga el siguiente numeral, numeral 600, que continúa desarrollando este interesante tema. Numeral 600 dice: para Dios todos los momentos del tiempo están presentes en su actualidad. Por tanto, establece su designio eterno de predestinación, incluyendo en él la respuesta libre de cada hombre a su gracia. Si verdaderamente se han reunido en esta ciudad contra tu santo siervo Jesús, que tú has ungido, Herodes y Poncio Pilato, con las naciones gentiles y los pueblos de Israel. Salmo 2, del 1 al 2. De tal suerte que ellos han cumplido todo lo que en tu poder y tu sabiduría habías predestinado. Hechos 4, 27, 28. Dios ha permitido los actos nacidos de su ceguera. Mateo 26, 54, Juan 18, 36 y Juan 19, 11, para realizar su designio de salvación. Hechos 3, 17 al 18. Entonces me quedo con la primera parte definitivamente de lo que nos cuenta el catecismo, que fundamentalmente nos dice de que efectivamente Dios en su sabiduría y omnipotencia no quita al hombre el libre albedrío, pero como su sabiduría, su inteligencia, su poder es mayor que nosotros, Él conoce el libre albedrío, permite que se desarrolle, pero de eso no trunca sus planes. Es decir, su plan está sobre el conocimiento de las obras libres que van a hacer los hombres. Y por eso dice que Dios tiene un plan, a pesar de que somos libres. Ese es el misterio de la sabiduría de Dios que aquí nos lo presenta muy bien el catecismo. Vamos a hacer el primer cambio del programa y después continuamos con este interesante tema. Muy bien, hermanos, continuamos con este programa de Catequesis Viviente. Está con ustedes su hermano Roquel y estamos hablando de la muerte de Cristo, según el designio de salvación. Dicho esto, vamos a continuar porque la verdad que tenemos una agenda apretada el día de hoy. Vamos a pedirle a nuestro productor que ponga el siguiente numeral del Catecismo. Numeral 601, que tiene por subtítulo: muerto por nuestros pecados según la Escritura. Este designio divino de salvación a través de la muerte del siervo del justo, el siervo, el justo, Isaías 53:11, Hechos 3:14, había sido anunciado antes en la Escritura como un misterio de redención universal, es decir, de rescate que libera a los hombres de la esclavitud del pecado. Isaías 53:11 al 12, Juan 8:34-36. San Pablo profesa en una confesión de fe que dice haber recibido 1 Corintios 15:3, que Cristo ha muerto por nuestros pecados según la Escritura. También en Hechos 3:18, Hechos 7:52, Hechos 13:29 y Hechos 26 del 22 al 23. La muerte redentora de Jesús cumple en particular la profecía del siervo doliente de Isaías 53 del 7 al 8 y de Hechos 8:32 al 35. Jesús mismo presentó el sentido de su vida y de su muerte a la luz del siervo doliente en Mateo 20:28. Después de su resurrección, dio esta interpretación de las Escrituras a los discípulos de Maús, Lucas 24, del 25 al 27, luego a los propios apóstoles. Bueno, por lo tanto, es una verdad que posiblemente la hemos repetido tanto que ya la hemos hecho parte de nuestro conocimiento o quedamos como obvia. Sin embargo, es importante recordarla y también es importante conocerla para poder transmitirla en el querigma, es decir, en la predicación a los no creyentes. Y es de que la muerte redentora de Cristo tiene un propósito y es la de salvarnos de los pecados. Por lo tanto, no fue fruto del azar, no fue fruto de un acontecimiento
que se dio y que, bueno, simplemente ya que pasó, vamos a aprovecharlo, sino que fue algo que fue presentado y que Jesucristo tenía clara conciencia de cuál era su misión y qué venía a hacer y cómo venía Él a ofrecerse. Por lo tanto, es importante saber de que Él viene con el sufrimiento, el dolor y la entrega a salvarnos a todos. De ahí, un aspecto importante de nuestra espiritualidad es que ningún sufrimiento unido a Dios queda en vano, sin fruto, sin recompensa. De ahí viene el siervo doliente a darle sentido a nuestro sufrimiento. El sufrimiento no es una especie de un sinsentido, un sinsabor o una resignación al absurdo del dolor, sino que cobra sentido, tiene un valor y que, si bien es cierto, no es algo a lo que querramos, busquemos o nos agrade, cuando todos tenemos que padecerlo, tiene en Cristo Jesús un sentido redentor para nosotros mismos y para los demás. Por eso, cada vez que tengamos que enfrentar al dolor, recordar la cruz de Cristo, asociarnos a ella y ofrecerla como un medio de purificación de nuestros pecados, de la pena de vida de nuestros pecados, y también por la conversión y también el perdón de los pecados de nuestros hermanos. Es importante recordar esa asociación que podamos hacer, que entonces ya el sufrimiento en la cruz de Cristo tiene sentido. Y si se pone a pensar, no hay nadie, por mucho que huya durante toda su vida, que pueda librarse de él. Dicho esto, vamos a pedirle a nuestro productor que nos ponga el siguiente numeral del catecismo, que nos dice lo siguiente. El numeral 602 dice lo siguiente: en consecuencia, San Pedro pudo formular así la fe apostólica en el designio divino de la salvación. Habéis sido rescatados de la conducta necia heredada de vuestros padres, no con algo caduco, oro o plata, sino con una sangre preciosa como del Cordero sin tacha y sin mancha. Cristo predestinado antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos a causa de nosotros. Primera de Pedro 1, del 18 al 20. Los pecados de los hombres, consecuencia del pecado original, están sancionados con la muerte. Romanos 5, 12, 1 Corintios 15, 56. Al enviar a su propio Hijo en la condición de esclavo, Filipenses 2, 7, la de una humanidad caída y destinada a la muerte a causa del pecado, Romanos 8, 3. A quien no conoció el pecado, Dios le hizo pecado por nosotros, para que viniésemos a hacer justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5, 21. En este numeral del catecismo vamos a encontrar un equilibrio importante que en esta época puede ser que se haya roto. Y es el siguiente: la misericordia de Dios y su justicia. Para nosotros muchas veces creemos que misericordia es pasar por alto o incluso ser cómplice. Entonces, ¿cómo vemos nosotros el misericordioso? Aquel que dice, no importa lo que hiciste, como yo soy misericordioso, te lo paso por alto. O te ayudo a salir de esta situación. Mira, pero no te voy a ayudar para que reconozcas lo mal que hiciste, sino encubriendo. Entonces, la gente piensa que eso es misericordia y ha trasladado eso a Dios y piensa que para que Dios sea misericordioso, entonces tiene que tener esas actitudes, decir que no hay pecado o simplemente taparnos nuestros pecados. El otro error es el extremo contrario, que es el que simplemente ve a Dios como alguien que está con el hacha viendo cada vez que fallamos para darnos nuestro merecido o las consecuencias de nuestro pecado. Entonces, en este numeral que acabamos de leer, que les invito a que vuelvan a releer con calma en casa, nos habla Dios de este misterio, donde Él quiere salvarnos, pero no puede olvidar o decir que los pecados no tienen importancia o no valen, porque Jesucristo, como Dios o como el Hijo de Dios, hubiera podido liberarnos del pecado por decreto,
hubiera dicho, yo tengo la autoridad, yo soy el Dios omnipotente, ya todos los pecados quedan borrados. Pero quiso la sabiduría de Dios enseñarnos de que Él nos ama intensamente y nos quiere, pero que los pecados no son nada para dejar pasar por alto o encubrirlo, sino que hay que sacarlos y que tienen que ser definitivamente purgados, expiados, y por lo tanto viene, como los hombres no éramos capaces, Dios sale fiador por nosotros mismos, se hace uno de nosotros igual en todo menos el pecado, y miren las consecuencias del pecado. Para aquellos que ven que hoy día quieren decir que el pecado no es nada, que hay que pasar, o que creen que simplemente hacer un decreto para cambiar una ley divina y decir que ya no, esto no es pecado, arreglamos todo. Miren la cruz de Cristo. Cristo no sufrió en la cruz simple y llanamente para después decir que el pecado no era nada, o que no importa el pecado, o que me da lo mismo, o que a Dios le da lo mismo lo que nosotros hagamos. No, vino a morir para mostrarnos tanto la fealdad del pecado y las consecuencias horrorosas del mismo, como su enorme misericordia. Dejar una cosa fuera, no mostramos al verdadero Dios. He ahí lo importante de saber de que son como dos polos de una misma realidad. La misericordia de Dios, pero también la justicia. El amor infinito que todo lo perdona, todo lo entiende, pero que sabe que el pecado no es algo que se pueda pasar por alto. Tanto es así que el Señor en un momento dijo que nosotros vamos a tener que dar cuenta incluso de las palabras que digamos sin pensar, las palabras insensatas que podamos decir, hasta de esas pequeñas cosas vamos a tener dar cuenta. Por eso es que la justicia de Dios es precisa. Entonces, tengamos cuidado de saber de que tenemos un tiempo valioso en esta vida terrenal para purificarnos de nuestros pecados, porque si no purificamos nuestros pecados en esta vida, en la siguiente tendremos que hacerla. Si no nos arrepentimos en la máxima, que es el infierno, la eternidad separada de Dios, o en la menor, efectivamente, que es la purificación para poder entrar al cielo, que llamamos purgatorio. Dicho esto, vamos a seguir con el siguiente numeral, señor productor, donde vamos a hablar de este mismo aspecto en el 603, que nos dice el catecismo lo siguiente. 603, Jesús no conoció la reprobación como si él mismo hubiese pecado, Juan 8:46, pero en el amor redentor que le unía siempre al Padre, Juan 8:29, nos asumió desde el alejamiento con relación a Dios por nuestros pecados, hasta el punto de poder decir en nuestro nombre en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Marcos 15:34, Salmo 22:2. Al haberle hecho así solidario con nosotros, pecadores, Dios no perdonó ni a su propio Hijo, antes bien le entregó por todos nosotros, Romanos 8:32, para que fuéramos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, Romanos 5:10. Bueno, a partir de ahí nosotros vemos que efectivamente hay la importancia de la evangelización, la importancia de la oración, del sacrificio por las personas que hoy día no quieren aprovechar el gran don que Dios nos ha dado a través de nuestro Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Es la esencia fundamental de la Iglesia, llevar la salvación de Cristo a todos los rincones del mundo. Ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole a guardar todo lo que yo les he dado o les he enseñado. Entonces, fundamental, la muerte redentora de Cristo, la salvación que nos trajo Él, por su amor, su misericordia en su cruz, es irrenunciable. Entonces es deber de nosotros llevar ese estandarte de la salvación de Dios a todos los rincones del país y del mundo. Por lo tanto, nosotros tenemos que a voz en cuello gritar que no hay otro nombre por el cual nosotros podamos salvarnos sino el de Cristo Jesús. Y no conformarnos con un burdo, absurdo
inicuo, conformismo, relativismo, que simplemente dice que cada quien quede como está, que cada quien crea lo que quiere, que nosotros como cristianos vamos a abrazarnos en una tolerancia absurda en la que simplemente renegamos de Cristo y nos avergonzamos de Cristo y le decimos a la gente, si tú quieres creer en Buda, cree, si tú quieres creer en el Islam, cree, si tú quieres creer en tal religión, cree, porque da lo mismo todo. Avergüenzan a los mártires, a los misioneros, a la gente que da la sangre por llevar a Cristo a todas las criaturas. Es indispensable dar la vida, dar todo lo que podamos por nuestra salvación y por la salvación de nuestros hermanos en Cristo Jesús. Por eso es un deber irrenunciable nuestro llevarle a Cristo y su salvación por la cruz a todas las naciones. Vamos a hacer el siguiente cambio y después continuamos con este programa. Muy bien, hermanos, estamos de vuelta en el último bloque de este programa Catequesis Viviente y ahora vamos a ver nuestro reportaje donde el comentario de Monseñor Munilla del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Pongamos atención. ¿Por qué la muerte de Cristo forma parte del designio de Dios? Al fin de reconciliar consigo a todos los hombres destinados a la muerte a causa del pecado, Dios tomó la amorosa iniciativa de enviar a su Hijo para que se entregara a la muerte por los pecadores, anunciada ya en el Antiguo Testamento, particularmente como sacrificio del siervo doliente. La muerte de Jesús tuvo lugar según las Escrituras. Es decir, la muerte de Jesús no fue meramente el resultado de circunstancias históricas. No, había un designio. Es el Evangelio de San Juan el que lo dice con más contundencia. A mí nadie me quita la vida, soy yo el que la entrego voluntariamente. Bueno, obviamente ha habido una serie de circunstancias históricas, ¿no?, en las que a Jesús se le ha quitado la vida, pero hay otro nivel, un designio salvífico. Fijaros cómo dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 22 y 23. Israelitas, escuchad estas palabras. A Jesús el Nazareno, varón acreditado por Dios ante vosotros con los milagros, prodigios y signos que Dios realizó por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado conforme al plan que Dios tenía establecido y previsto, lo matasteis clavándolo a una cruz por manos de hombres inicuos. Es decir, les está diciendo, haciendo lo que habéis hecho con Jesús, llevándole a la cruz, habéis cumplido un plan establecido por Dios. Las circunstancias históricas, al mismo tiempo, se han integrado en ese plan salvífico de Dios, sin que se pueda decir por ello de que no haya habido libertad de los hombres que han actuado. Recuerdo alguna película errática, ¿no?, sobre la vida de Jesucristo, en la que Judas manifiesta su lamento: ¿por qué me ha tocado a mí ser el traidor? ¿Por qué me tenía que tocar a mí ser el traidor? No, en una visión de predestinacionista, de no comprensión de lo que es la libertad, que Dios siempre respeta la libertad del hombre, ¿no? Pero es cierto que Dios, respetando la libertad del hombre y las circunstancias históricas, ha integrado lo que allí aconteció en un designio divino. ¿Y ese designio cuál era? Que Dios iba a llevar adelante la redención del mundo. El hombre sería rescatado por Dios, sería rescatado. El hombre que ha pecado, con su pecado, pecar frente al Dios que es santo, es algo gravísimo. El pecado del hombre que se rebela frente al amor de Dios le hace digno, le hace reo de muerte. ¿Y quién puede reparar tal cosa?
El hombre no es capaz de reparar una ofensa hecha a Dios. Solo Dios mismo es capaz de reparar lo que el hombre ha hecho. Entonces, Dios en su infinita misericordia, viendo que el hombre había hecho algo gravísimo y que era incapaz de repararlo, el ofendido, él mismo es el que procura la reparación y envía a su Hijo para llevar a cabo esa reparación. Tal es la misericordia de Dios. Y lo hizo asumiendo nuestra condición humana y asumiendo en la condición humana las consecuencias de nuestros pecados. La imagen del siervo doliente que está en Isaías 53, ese como cordero llevado al matadero, sobre el que han caído, cordero inocente, pero sobre el que ha caído todo el peso de la injusticia humana. Así quiso llevar adelante a cabo la redención. Cordero inocente, pero sobre el que la maldad del hombre ha puesto todo su pecado. Esa fue la manera de llevar adelante el rescate, hasta el punto de que existen algunos textos misteriosos, como por ejemplo 2 Corintios 5:21 dice: a quien no conoció pecado, Dios le hizo pecado por nosotros, para que viniésemos a ser justicia de Dios con él. Obviamente es una manera de enfatizar, ¿no?, eso de que Dios Padre le hizo pecado a Jesús. Jesús no cometió pecado, era el inocente, pero la expresión le hizo pecado es como decir, sobre ese cordero inocente, él cargó todo el pecado de la humanidad. Hay que entender correctamente ese tipo de expresiones. Y creo que algo clave es que entendamos que la voluntad del Padre y del Hijo están plenamente unidas. Cuando se habla de la imagen en el Antiguo Testamento de Abraham, que estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac por obediencia a Dios, cuando aplicamos esa imagen a Jesucristo, ¿no?, que el Padre entrega a Jesucristo a la cruz, obviamente esa imagen del Antiguo Testamento tiene algo de imperfecta, porque Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac por obediencia a Dios, pero sin que Isaac tuviese arte ni parte. De hecho, Isaac le dice, aquí está la leña para el sacrificio, pero ¿dónde está el sacrificio? Sin embargo, cuando esa imagen de Abraham e Isaac pasa a la redención, al Padre que entrega a su Hijo a la muerte por la salvación de los pecados, es el Hijo el que al mismo tiempo que el Padre le entrega, él pide al Padre, entrégame. Luego la voluntad del Padre y del Hijo están plenamente unidas. El Padre entrega a su Hijo por la salvación del mundo. Y en ese sentido dice, el Padre le cargó sobre su Hijo el pecado del mundo, pero es Jesús el que voluntariamente carga sobre sus hombros el pecado del mundo. Jesús es como el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo, el que debiera de haber sido el verdadero hijo mayor de la parábola del hijo pródigo, que dice, Padre, permíteme ir en búsqueda de mi hermano pequeño y cargaré sobre mí a ese hermano pequeño, cargaré sobre mí los pecados del hermano pequeño y los repararé para volverlo a traer a la casa del Padre. Por lo tanto, ese tipo de expresiones no es que el Padre castigue al Hijo en vez de nosotros, sino más bien que Jesucristo está asumiendo libre y voluntariamente, está asumiendo en su redención la pena que hubiese correspondido al pecado del hombre. A esto se le llama la muerte vicaria, la muerte sustitutoria. Cristo murió pagando por ti para que tú tuvieses vida. Y en ese sentido es en el que, de esa manera metafórica, se dice Dios no perdonó a su Hijo, sino que lo entregó a la muerte de cruz por nosotros. Todo ello son formas de expresión, obviamente, formas de expresión que hay que entenderlas correctamente, porque es Jesús el que libremente, al mismo tiempo que el Padre le enviaba, se ha unido, ¿no?, al plan redentor de su Padre, cargando sobre nosotros, sobre él, sobre su humanidad, el pecado de todas las generaciones. Muy hermanos, ya después de este reportaje interesante donde Monseñor Munilla nos ha desarrollado una enseñanza que es de edificación para todos nosotros, vamos a continuar con el programa. Nos quedan 2 numerales para que los comentemos. Vamos a ponerle al señor director que nos ponga
el siguiente numeral. Numeral 604. Dios tiene la iniciativa del amor redentor universal. Al entregar a su Hijo por nuestros pecados, Dios manifestó que su designio sobre nosotros es un designio de amor benevolente que precede a todo mérito por nuestra parte. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestro pecado. Primera de Juan 4:10 o Evangelio según San Juan 4:19. La prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros también pecadores, murió por nosotros. Romanos 5:8. Miren, este aspecto es fundamental para todos nosotros. Nosotros no buscamos a Dios. Dios siempre es el que nos busca a nosotros. Siempre tengamos eso presente. Entonces, es importante que nosotros sepamos que ni buscamos a Dios, ni nos aferramos a Él. Dios nos llama y nosotros nos acercamos a Él obedeciendo a su llamado. Y muchas veces nosotros somos los que nos alejamos de Él y prácticamente Dios con su gracia procura retenernos. Es nuestra rebeldía la que se mantiene ahí. Así que Dios siempre tiene la iniciativa. Inclusive cuando el hombre cae en el pecado, que rompe su relación con Él ya después de una vez establecida, es Dios el que vuelve a llamarlo, le da las gracias que se llamamos actuales para que Él vuelva arrepentido, vuelva nuevamente a la casa del Padre, entre en sí mismo y cambie. Por lo tanto, es importante saber que siempre la iniciativa es de Dios. Por eso es tan grave cuando el hombre decide simple y llanamente abandonar a Dios o simple rechazar su misericordia. No solo por el hecho de que el hombre simplemente se hace daño a sí mismo con el pecado, sino que constituye una gran infamia que después de todo lo que Dios hizo al crearnos, al soportar nuestras rebeldías, a mantener la existencia a pesar de nuestro pecado, entregar a su Hijo amadísimo por nosotros y aún así estar insistiendo que aceptemos el regalo de salvación y estar permanentemente rechazándolo por el oropel de los placeres de este mundo, claro que es una gran infamia y que por supuesto es algo horroroso, por lo que nosotros los que tenemos por la gracia de Dios manteniendo la iglesia, tenemos que orar intensamente y ofrecer sacrificios y en todo lo que podamos para que la luz le pegue a nuestros hermanos y puedan ver lo que están haciendo, la insensatez que están cometiendo. Entonces, ahí parte de la labor de la evangelización, como Santa Teresita del Niño Jesús, que no salió a hacer las misiones, pero desde la oración, desde su sacrificio, desde su entrega en su cotidianidad, logró ser, imagínense, una verdadera misionera espiritual es una de las patrocinadoras, ¿no? Patrona de las misiones, estando en un convento de claustro. ¿Cómo? A través del apostolado de la oración, el apostolado del sacrificio. Entonces nosotros también estamos llamados a esto, porque todo este catecismo nos invita y nos llama a esa reflexión de que esa iniciativa de Dios con cuántas personas es simple y llanamente dejada de lado. ¿Con cuántas personas? ¿Cuántas personas están hoy día rechazando el amor de Dios y el llamado a la conversión? Y está siendo engañada por el mundo en que le está diciendo que está bien. Que está bien. Yo le aseguro que usted va por la calle hoy día y le pregunta a la gente si se considera que son buenas, dice que sí. Y si le preguntara si piensa que va a ir al cielo, le va a decir que sí. Sin más preámbulo, sin nada. Muy bien, vamos a pedir el siguiente numeral para cerrar el programa. 605. Jesús ha recordado al final de la parábola de la oveja perdida que este amor es sin excepción. De la misma manera, no es voluntad de vuestro Padre Celestial que se pierda uno de estos pequeños, Mateo 18:14. Afirma dar su vida en rescate por muchos, Mateo 20:28. Este último término no es restrictivo, opone el conjunto de la humanidad a la única persona del Redentor que se entrega para salvarla, Romanos 5:18-19. La Iglesia, siguiendo a los apóstoles, según de Corintios 5:15 y primera de Juan 2:2,
enseña que Cristo ha muerto por todos los hombres sin excepción. No hay, ni hubo, ni habrá hombre alguno por quien no haya padecido Cristo. Concilio de Kiersey, año 853. Por lo tanto, tenemos el tesoro de la salvación abierto a todos nosotros. Oremos, evangelicemos, llamemos a la conversión y trabajemos por nuestra propia santificación. Es lo mejor que podemos hacer como regalo a nuestros hermanos y para ser, agradecidos con todo esto que ha hecho el Señor por nosotros. Ha sido un verdadero privilegio haber podido compartir con ustedes un programa más de Catequesis Viviente. Estuvo con ustedes su hermano Roquel Cárdenas. No queda más que decirle, que invitarle a que se mantenga en la sintonía de Fe TV, el canal de la misericordia, y que nosotros nos vemos próximamente. Que el Señor los bendiga a todos.